Hola a todos, yo soy Edgar Telles, médico especialista en medicina interna y máster en cuidados intensivos. Como me conocen, pues nosotros estamos haciendo una campaña, una labor para informar a la población en general con respecto a la infección por COVID-19. Y pues el día de hoy, el doctor Freddy Barrios, él es especialista en pediatría, él es docente e investigador, quien pues muy amable se ha ofrecido a darnos un poquito de información y a resolver un poco las dudas que tenemos con respecto a la infección por COVID-19, el coronavirus, en la población pediátrica. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y para resolvernos las dudas que tenemos. Muy buenas tardes, saludos a todos. Muchas gracias, doctor Telles, por la invitación y presto a colaborarle en lo que sea necesario. Muchísimas gracias. De verdad que sí, porque para nosotros es importante. Yo hago directos en Facebook todos los días o en los días que puedo y pues hay muchísima gente que nos pregunta sobre los niños, ¿no? Así como tienes que entender, nosotros no tenemos mucho manejo en la población pediátrica y pues es una gran ayuda la que nos estás ofreciendo el día de hoy para poder resolver estas inquietudes, ¿vale? Con mucho gusto. Bueno, lo primero que te iba a preguntar era con respecto a la infección por el COVID-19. En Colombia, esa infección en la población pediátrica, ¿cómo está? A nivel del mundo, pues tenemos muy claro que la mortalidad es muy baja, la infección es de menor gravedad, comparado con los adultos, y pues la mortalidad realmente no es representativa, ¿no? Aquí en Colombia ha habido pocos casos y los casos ha habido de niños con enfermedades graves asociadas. Entonces, me gustaría que tú nos informaras un poquito cómo lo ves en las clínicas donde estás trabajando, cómo ha ido la situación por infección por COVID-19. Correcto. Como primera medida, hay que aclarar que nosotros en este momento en Colombia estamos en el curso de la curva, en el curso de la epidemia. Para tener los datos fehacientes de porcentajes y todo el tema, habría que esperar a que termine la epidemia para cerrar el consolidado. Porque lo que estamos teniendo ahora son casos día a día y así es muy difícil, digamos, si somos estrictos con los marcadores epidemiológicos, es muy difícil dar datos precisos. Lo que sí hay que anotar es que Colombia no se está comportando de manera diferente en cuanto a la población pediátrica en razón a lo que ha ocurrido en los otros países. Por ejemplo, ya China tiene casos, digamos, los consolidados estadísticos medianamente cerrados de lo que se llama la primera ola. Y fijándonos en eso, podemos decir que realmente los niños son una población a la que le va bastante bien en esta epidemia por dos razones. La primera, los niños que se contagian suelen hacer un curso de enfermedad generalmente leve a moderado, siendo muy infrecuentes los casos severos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que también se ha notado, y de hecho ayer estaba revisando un artículo en New England Journal, y decían que no solo se infectan, no solo se complican poco, sino que también se ha notado que se infectan menos. O sea, Mm. la capacidad de contagio que tiene, de contagiarse que tiene el niño, al parecer, es un poco menor. Y eso tendría una razón que si a bien lo tienes, ahora lo charlamos. Sí, claro. Entonces, digamos que son dos cosas. Uno, se complican menos. Dos, al parecer, y hago énfasis en eso, al parecer, se contagian menos. Ah, eso Entonces, es una buena noticia, ¿eh? exacto, entonces paso a explicar este tema que se está planteando por algunos grupos de investigación a nivel mundial. Eh, Ustedes, sobre todo quienes hacen medicina interna, tienen completamente claro que el lugar de fijación del virus es un receptor de membrana que se llama AC2. Y ese AC2 es como si uno hiciera el símil de una llave y una cerradura, es como si fuese la cerradura y la llave es la proteína S del virus. Ahí es donde hace el contacto. Lo que están postulando algunos de los grupos investigadores es que los niños tienen una expresión mucho menor de receptores AC2. Por lo tanto, la capacidad de fijación del virus, pues al parecer es menor. Eso por ahora es un postulado teórico, hay que esperar a que se vayan cerrando las series, pero es lo que tenemos hasta este momento. Con respecto al tema específico de gravedad, en China
que fue como el país donde más números hubo, realmente la gravedad de los niños fue menor al 1%. Y hasta ahora siempre fueron niños en los que se demostró alguna comorbilidad. Se conoce como comorbilidad, para las personas que nos escuchan, cuando hay una enfermedad asociada al cuadro, en este caso, de epidemia. Entonces, digamos que ha sido poco frecuente que niños completamente sanos hagan enfermedad grave. Ah, pues bueno, eso es una buena noticia, la verdad, porque no, yo no lo tenía muy claro, pues en la población pediátrica pues, es más difícil saberlo, ¿no? Pero me alegra que esté pues saliendo estos artículos, ¿no? Para que nos dejen un poquito más de tranquilidad y saber el por qué se está produciendo, ¿no? Esto es muy bueno. Lo otro que te queríamos preguntar y pues que también siempre me lo preguntan es, pues ya sabemos las recomendaciones que siempre damos con respecto al cuidado, ¿no? De toda la población, ¿no? El uso de tapabocas, el lavado de manos, el evitar el contacto social, ¿no? No salir a la calle. Pero, ¿habría alguna otra recomendación para los niños? ¿Tienen alguna otra cosa diferente? No, en general suelen ser las mismas cosas. Digamos que dentro de las recomendaciones a nivel mundial lo que se ha tratado es que estas sean muy convencionales, muy universales, que sean muy comunes a todos. Entonces la recomendación es básicamente la misma: el lavado de manos, el distanciamiento, bueno, y después vienen cosas puntuales que son inherentes, yo diría que a todos, pero que a veces se pasa: comer bien, comer sano, hidratarse bien, dormir bien y tratar de estar tranquilos. El tema emocional, y esto no tiene nada que ver ni con nada esotérico, ni con nada, Sí, es claro, no. netamente científico. No te preocupes, yo siempre en los videos Cuando uno digo lo está en un mismo, ¿eh? buen estado de ánimo, el estado, sí, 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 porque a veces piensan muchas personas cuando uno dice Sí, esto, que claro. esto tiene algo de magia o algo. No, No, para no. nada, ¿eh? Esto es un tema netamente fisiológico, Mm. inmunológico, y los estados de ánimo juegan un papel muy importante en la estabilidad del sistema de defensa o del sistema inmune. Una cosa importante con los niños: las familias suelen estar constituidas por diferentes grupos de edades. Y ahí viene un detalle con los niños. Si bien decíamos que se está postulando este tema de que tal vez puedan contagiarse poco, el niño que se contagia, y estoy hablando en general, los niños y niñas que se contagian, pueden comportarse como supercontagiadores. Sí, claro. Entonces, hay que pensar en las otras personas de la vivienda, sobre todo en las personas mayores de 60 años. Y es muy común en nuestros hogares colombianos que en una familia, por ejemplo, convivan papá, mamá, los hijos y los abuelos o tíos mayores. Aquí hay que tener un tema de muchísimo cuidado, que siento que a veces también se pasa por alto. Un niño puede contagiarse, por ejemplo, al salir a jugar a un parque Mm. o al salir a dar una vuelta. Por eso a veces sobre todo en estos días donde ya llevamos tantas semanas de confinamiento, la gente literalmente se aburre y dice: Sí, no, claro. vamos a sacar al niño un ratico a que se distraiga. Pero resulta que ese ratico a que se distraiga, el niño se puede contagiar. Muy probablemente, si se contagia, va a ser una enfermedad, él en lo individual, leve, es lo más común. Pero la persona anciana que puede estar en la casa tiene un riesgo altísimo, porque entonces tiene alguien que le puede transmitir de forma cercana y masivamente la enfermedad. Y ya hoy se sabe también por los papers que hemos revisado, ustedes los internistas y nosotros los pediatras, respecto al poder que tiene el inóculo. Entiéndase por inóculo la magnitud, la cantidad de virus que se puede transmitir en un contagio. Entonces, si estamos hablando que los niños pueden comportarse como supercontagiadores y en el otro extremo está el abuelito o la persona mayor, se da el escenario para una tormenta perfecta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema allí de convivencia. No, no, claro, es súper importantísimo. De hecho, las recomendaciones aquí en Colombia de momento no van a salir hasta el 31 de mayo los niños, ¿eh? Habrá que ver hasta qué tiempo, ¿no? Probablemente se va a tardar el año completo porque es que son los principales transmisores del virus, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Lo Correcto. otro,
Lo otro que te quería preguntar era el tema de los signos de alarma, ¿no? Nosotros siempre vemos la regulación de signos de alarma en los adultos, que es un poco diferente en los niños, ¿no? En el sentido de la dificultad para respirar, la fiebre persistente, un deterioro franco del estado general, la tos con expectoración con sangre, ¿no? Y la presencia de silbidos, ¿no? El hecho de tener silbidos en el pecho hace que pensar que hay un problema inflamatorio, ¿no? Pero aparte de eso, en los niños habría alguna otra cosa diferente, porque claro, hay diferentes edades y pues los niños se comportan distinto, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar esa pregunta para nombrar un primer escenario. Mm, Nosotros hemos convivido con coronavirus ya hace varios años. Muchas personas piensan que es la primera vez que el coronavirus está llegando al continente americano o a Colombia. Eso no es cierto. Hace mucho rato que tenemos coronavirus. Pero entonces los coronavirus que teníamos circulando son serotipos que, y hablo específicamente de los niños, daban un cuadro símil resfriado común. ¿Sí? Ese era el comportamiento del coronavirus que teníamos circulando en el país. Lo que quiere decir que este coronavirus sí marca una diferencia con los anteriores. Por eso ahora, digamos, se clasificó como SARS-CoV-2, COVID-19, pero si recordamos las publicaciones a comienzo de año hablaban de novel coronavirus, porque claramente pues era un cepaje Claro. diferente a lo previo. Y marca una diferencia. Definitivamente es un virus que en las personas en las que produce enfermedad severa, pues los signos son claramente de mayor magnitud. En los niños, lo común y afortunadamente lo que vemos es un cuadro leve, cuadro como un resfriado común, con odinofagia, con fiebre que de hecho no es fiebre tan alta. Por ejemplo, virus como la influenza que tenemos todos los años en el país, da fiebre muchísimo más alta y más prolongada que el coronavirus. El coronavirus habitualmente da una fiebre menor a 38,5 o rondando los 38,5 con odinofagia, mialgias, que es el dolor en los músculos, en los huesos que dice la gente, pero Sí, realmente el claro. dolor muscular, malestar general y algo muy de vía aérea superior. Justamente las mayores complicaciones se dan cuando comienza a mostrarse que se pueda estar afectando la vía aérea inferior. Y eso corresponde a lo que tiene que ver con el tema netamente pulmonar o broncopulmonar, para decirlo más claramente. Y cuando hay afección de los bronquios, entonces ya comienzan a aparecer otras cosas. Estos niños probablemente van a tener una respiración mucho más rápida, van a tener una respiración donde cuando uno le levanta su ropita, su camisa, Mm, puede notar que las costillas se pueden hundir, que es lo que nosotros llamamos tirajes, ok. y puede ocasionalmente aparecer dolor torácico. Eh, Está apareciendo un signo que en los últimos papers, en las últimas publicaciones de las últimas 2, 3 semanas se le está dando mucha importancia, en especial en Estados Unidos, que ha sido una avalancha de publicaciones desde que llegó la epidemia allá, y es el tema de la hipoxia. La hipoxia, para las personas que nos están escuchando, es la disminución del nivel de oxígeno de lo normal que debemos tenerlo a un nivel mucho más bajo, en el cual deja de ser correcto o funcional con respecto a cómo debe manejarse todo en el organismo. Eso se llama hipoxia. ¿Qué se está notando? Que pueden pasar horas, bastantes horas, de hecho eso lo han visto más en adultos, de hecho algunos están hablando de días, en que se va instaurando la hipoxia y todavía no es notorio. Entonces, en el caso de los niños, por eso es importante estar vigilando los signos, porque para uno saber si, o aproximarse a saber si tiene hipoxia, tendría que colocarse alguno de estos aparaticos que son los pulsoxímetros, que son Claro. bastante eficientes, incluso los de uso comercial, pero en todos los hogares no hay pulsoxímetros. Entonces, siempre es importante que si un niño tiene fiebre, ha tenido síntomas que puedan hacer pensar en algo gripal y comienzan a aparecer estos que llamamos signos de alarma, respiración rápida, dolor torácico, eh, hundimiento de las costillas o lo que tú decías ahorita, ruidos, por ejemplo, como silbidos o ruidos rudos o estridores al respirar. Esa es una condición en la cual, y está en todas las guías que se está dando desde el ministerio, la familia debe decidir asistir con ese niño a un servicio de urgencias,
porque la otra recomendación, que es la que siempre se ha dado, si el cuadro es netamente gripal, sin ningún factor de gravedad, lo mejor y lo que debe ocurrir es que se deben quedar en casa para que no haya diseminación del contagio. Entonces, frente a signos de alarma como los que hemos nombrado, sí deben asistir a los servicios de urgencia. Perfecto, muchísimas Perdón, gracias. hay una condición de algo Sí, que quiero agregar con el tema del silbido, y es algo que, sobre todo en esta región donde nosotros estamos, en la zona central de Colombia, hay una alta prevalencia de una enfermedad crónica que es el asma. Y lo claro. digo porque hemos tenido muchos casos en nuestro servicio donde pues llegan con el miedo y la sospecha de que pueda tratarse de un COVID-19 y realmente pues es un niño que está cursando probablemente con una crisis asmática. La mayoría de las crisis asmáticas leves en mamás o papás que saben que su hijo padece la enfermedad pueden ser controladas en casa. La mayoría de estas familias a las que nosotros atendemos tienen bastante claridad en el tema, digamos, de educación que se les hace para poder identificar cuándo consultar a los servicios de urgencia. Por lo tanto, lo mismo, crisis leve de asma que se pueda manejar en casa con su inhaloterapia y todas las indicaciones que se les dan, lo mejor es hacerlo. Pero si la persona conocedora de que su hijo padece un asma bronquial ve que el tema no está evolucionando de la mejor manera, también debe ser una condición para ir al servicio de urgencias. Ah, perfecto. De hecho, esa era una de las preguntas que te quería hacer también, el tema del asma de los niños, ¿no? Como es tan prevalente esta enfermedad, ¿tú qué nos podrías decir para esas familias, ¿no? Para esa mamá y su papá que tienen esos niños, ¿cuáles serían como las recomendaciones generales para ellos, ¿no? En el caso, digamos, de la crisis, ya hemos dicho, pero digamos que, y esperamos que la mayoría de Sí, nuestros pacientes con asma estén controlados en esta época. La recomendación principal es seguir la indicación de su pediatra tratante o de su neumólogo pediatra tratante para mantener el tratamiento esto es bueno. estabilizador, ¿sí? Sí, No retirar tratamiento, dejarlo tal cual está. Somos conscientes que el tema de asistir a las citas no está tan fácil, por lo tanto la indicación sería mantenga la recomendación que se le dejó en su última formulación médica hasta que vuelva a ver ya sea a su pediatra o a su neumólogo tratante. Y frente a una crisis, pues el manejo de crisis y si no funciona, pues dirigirse al servicio de urgencias. Pero en los niños asmáticos, mantener la línea de tratamiento que fue instaurada por última vez por su tratante. perfecto, muy bien, muy bien. Otra pregunta que también me hacen, y de esto ya desconozco bastante, es el tema de la vacunación, porque hay unas mamás que tienen niños de 2, 3 meses de nacido y están preocupados por el tema de la vacunación. Entonces, no sé si tú nos puedes dar una recomendación sobre las vacunas que se tiene que hacer, se debe llevar al niño, no se debe llevar, cómo se tiene que llevar a un niño, porque claro, las mamás están preocupadas porque no saben qué hacer con respecto a las vacunas, ¿no? Ok, esa es una gran pregunta. Eh, digamos que por un tema de acuerdo internacional que tiene que ver con Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, la premisa general es vacuna siempre, siempre. Entonces, estamos en un momento de contingencia donde hay ciertas situaciones, ciertas dificultades para cumplir con la vacuna. Pero entonces, primera cosa, los niños tienen que continuar su esquema de vacunación tal cual lo tienen estipulado, tratar de que no se pierda la dosis que le corresponde a la edad. Segunda cosa, eh, esta semana que pasó, hubo un muy interesante webinar y ha habido mucha divulgación por parte del Ministerio de Salud desde su, digamos, desde su subgrupo que tiene que ver con el PAI, que es Plan o Programa Ampliado de Inmunización. Ese es el programa que rige toda la vacunación en Colombia. Que valga decirlo, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de vacunación de la región. Muy bien. Eh, la inversión que se hace en Colombia en vacunas es muy alta y es uno de los planes de vacunación más completos de Latinoamérica. Quería hacer
esa propaganda, porque vale Esto es la muy pena. A bueno, veces, esto es muy bueno decirlo. Hay que decir las cosas buenas, sí, realmente, a veces sí. me parece que la gente no reconoce eso y nosotros tenemos un gran programa de vacunación. Entonces, dicho eso, el Ministerio de Salud esta semana ha dicho que las EPS y las IPS que tienen lugares de vacunación tienen que asegurar que se dé continuidad a la vacuna. Por lo tanto, recomendación para todas estas mamás y papás que nos están escuchando. Su hijo tiene que mantener el esquema de vacunación que le corresponde para su edad. Debe llamar a la institución que le atiende o donde vacuna habitualmente para que le digan si tienen planes de contingencia para la asistencia presencial con horarios y tema de que no hayan aglomeraciones, o si tienen la herramienta de vacunación a domicilio. Entonces, las instituciones tienen que poder brindar alguna de esas dos modalidades. O presencial con control de horarios y agendamiento previo, me imagino, o ir hasta la casa a vacunar a su hijo. Entonces, por cualquiera de esas dos vías, se debe continuar asegurando la vacunación de los niños. En cuanto a temas que la gente siempre pregunta con respecto a interacciones, el virus y tal, la única recomendación ahorita desde el ministerio es que si un niño es diagnosticado positivo con COVID-19, se debe esperar un mes luego pasada la enfermedad para vacunarlo. Es una recomendación más orientada al tema que no vaya a haber cruce de síntomas. No es porque realmente uno piense que vaya a ocurrir algo perjudicial con la vacuna. Y aquí voy a hacer otro paréntesis para otra propaganda. Sí, claro. Todos los años tenemos influenza estacional en todo el planeta, todos los años. La capacidad digamos, la mortalidad que puede generar la influenza, de hecho, puede ser mayor que la que ha presentado COVID en algunos países. Yo siempre le digo a los pacientes, en época de lo que se llama el pico respiratorio, que yo tengo mis dudas con esa definición porque no es un pico, eh, todos los años tenemos en ciertas épocas, en ciertos meses, un aumento de los casos de enfermedad respiratoria aguda en niños. De esos virus que cada año producen enfermedad respiratoria, solo uno tiene vacuna y se llama influenza. Mi recomendación a todo el mundo, a todos quienes nos escuchan, vacúnense contra influenza. Vacúnense contra influenza, vacunen a toda la familia contra influenza, vacunen a los mayores contra influenza. Influenza no es un virus poca cosa, es un virus que puede complicar y a las personas que las complica les produce enfermedad tan seria como la que puede estar produciendo esta epidemia. Entonces, de todo ese gran grupo de virus que nos infectan cada año, solamente tenemos uno que tiene vacuna, que se puede prevenir. Entonces hay que vacunarse contra influenza. Y de hecho esto tiene una importancia de cierto grado con la epidemia actual, porque sabemos que al estar infectado por un virus, nuestro sistema de defensa recibe un choque que hace que se debilite. Por lo tanto, no sería nada raro que haya pacientes donde coexistan influenza y COVID y es un paciente que tiene muchas más probabilidades de complicarse. Por lo tanto, el hecho de que uno pueda prevenir la infección contra influenza, pues de alguna manera le quita ciertas probabilidades con respecto a hacer una infección mucho más severa. No, sí, claro. No siempre la recomendación, no vacunación. Hay gente que no tiene muy claro el tema de las vacunas, ¿no? Son preventivas y esto es difícil para poderlo solucionar, ¿no? Como en el tema de la vacuna del VPH, ¿no? Cuando hubo una mala Total. propaganda y realmente la gente dejó de vacunarse, o las chicas, ¿no? Dejaron de vacunarse contra el VPH por una mala propaganda, ¿no? De hecho, con eso de la vacuna, como estuvimos en la comunicación del ministerio, un dato que a veces uno se le pasa por alto. Colombia era de los países que cuando comenzó la vacunación masiva contra virus de papiloma humano,
llevaba de los mejores porcentajes de cobertura de vacunación y a raíz de una mala noticia, los porcentajes se cayeron de una forma terrible. No sé, claro, Ahora es ya una estamos en locura. recuperación otra vez, ¿no? Bueno, afortunadamente, ¿no? Eso es bueno Mm. saberlo, ¿no? Qué bien, doctor. Y lo otro relacionado también con el tema de la vacunación es el tema de las consultas de crecimiento y desarrollo. ¿Qué se está haciendo con esas consultas? Se están postergando porque tampoco no son tan prioritarias, ¿no? Exactamente. Digamos que son las consultas que más se están postergando. Eh, en nuestros consultorios de pediatría, pues estamos dándole prelación a sobre todo pacientes que tienen patologías crónicas, que tienen que resolvérsele muchos asuntos, que tienen patologías complejas, que implica verlos, revisarles laboratorio. Muchas de esas cosas las podemos estar haciendo en la virtualidad, desde consultas como teleasesorías y usando herramientas similares a esta, pero hay otras que no se pueden. Lo que sucede es que el niño de crecimiento y desarrollo es un niño que se presume sano y en este momento, en el nivel en el que estamos, la aglomeración de personas en una sala de espera de un consultorio pues puede aumentar las posibilidades de contagio. Entonces allí sí le estamos pidiendo a todos nuestros pacientes, allí sí, que nos tengan toda la paciencia, porque hasta que esto no vaya mejorando, pues va a haber cierta restricción. Entonces allí cada quien debe tratar de contactarse con su pediatra de cabecera, si es de su EPS o de la medicina prepagada o particular. Charlar de forma puntual y directa con su pediatra tratante para ver qué alternativas se pueden brindar para la atención. Eh, una de las cosas que ha cambiado, si lo ha cambiado desde el punto de vista social, esta epidemia es toda esta explosión de estas aplicaciones como la que estamos usando ahora para la comunicación. Sí, claro. Eso se ha volcado también en gran medida al mundo médico y ha cambiado muchísimo la manera en que veníamos haciendo las cosas. Eh, de hecho, yo creo que de este momento de la historia vamos a salir con un montón de recursos nuevos y de un montón de una visión diferente de cómo hacer las cosas. Entonces, la recomendación puntual, si es su EPS o su medicina prepagada o es su pediatra de cabecera, charlarlo directamente porque la idea sí es tratar de disminuir la aglomeración de personas en salas de espera. No, perfecto, ¿no? Sí, muy bien. Además, antes no se utilizaba tanto la telemedicina, ¿no? Ahora todo el mundo está haciendo telemedicina, que esto es realmente muy bueno, sobre todo para zonas tan alejadas en Colombia, ¿no? En parte de Amazonas, Así por es. ejemplo, ¿no? Entonces, Por yo creo que ejemplo, eso va a ser una buena alternativa para, a partir de ahora, pues, utilizar este tipo de herramientas para llegar a mayores sitios, ¿no? Que esto realmente es bueno, doctor. así es. Otra cosa era el tema del, claro, las mamás que están en periodo de lactancia con sus hijos y llegan a tener una infección respiratoria. Hay muchas mamás que tienen su duda y su preocupación de qué tienen que hacer, ¿no? Claro, pues si están sospechando que pueden tener una infección por COVID-19, ¿cuál sería la recomendación a seguir en caso de tener lactancia? ¿Se debe seguir lactando? ¿No se debe lactar? ¿Qué se debe hacer? Hasta ahora la recomendación global desde Organización Mundial de la Salud y transmitida en la región por Organización Panamericana de la Salud es continuar lactancia. No hay en este momento ninguna contraindicación para seguir lactancia. De hecho, valga notar, en las series que se han publicado hasta ahora, en todos los papers y las publicaciones científicas, hasta ahora, ustedes saben que todos los días estamos aprendiendo, pero hasta ahora no se ha demostrado transmisión vertical. Transmisión vertical se conoce como la transmisión madre a hijo en el momento de nacimiento, no se ha demostrado. Y hasta ahora tampoco se ha demostrado transmisión mediante la lactancia materna. Lo que sí se recomienda, como se recomienda en cualquier cuadro gripal, es que si una mamá padece síntomas respiratorios, pues use tapabocas, se lave las manos y tenga todas las medidas de higiene posibles, como se hace con otras enfermedades. Ya diferente es el caso en que la madre presente alguna condición de gravedad, ya eso implicaría otra cosa, o en el caso en que tenga que recibir algún medicamento que no es habitual, algún medicamento que su médico piense que puede eh, tener una implicación en la lactancia materna. Pero eso ya serían situaciones puntuales que se verían en cada caso.
Eso. Ah, muy bien, bueno saberlo, ¿eh? Porque hay gente que tiene la duda y piensa que la leche es un transmisor del virus y esto realmente es falso, ¿no? Hasta La ahora leche no. no transmite el virus, que esto es muy Hasta bueno. ahora no. De hecho, transmite es una protección, ¿no? Transmite Claro, anticuerpos que protegen al bebé. Así que la claro. mamá le está dando inmunidad a su hijo al darle la lactancia, que esto realmente es bueno y es importante agregarlo, Por ¿no? ejemplo, por ejemplo, ahora que toca ese tema de los anticuerpos, obviamente no vamos a tener anticuerpos específicos en la lactancia materna contra el SARS-CoV-2, porque no ha habido una infección previa en esa mamá, ni hay vacuna. Pero sí hay una muy bonita inmunoglobulina que a mí me encanta, que es la inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina A tiene la capacidad protectora sobre las mucosas. A más de eso le sumamos de un artículo muy bonito que estuve leyendo antes de ayer, de esa modulación que puede haber en la inmunidad que se genera a partir del tubo digestivo en razón al tubo respiratorio, al tracto respiratorio. Entonces, ese cruce, digamos, de señales puede ser protector y la inmunoglobulina A, esta que estamos nombrando, es la reina por excelencia en la protección de mucosas. Entonces, brinda una protección inespecífica, pero una protección de todas maneras deseable, ¿no? Esto es muy bueno saberlo, ¿no? Y dejarlo bien recargado que hay que mantener la lactancia, súper importantísimo, ¿no? Muy bien. Eh, no sé si tú nos puedes dar alguna recomendación sobre el tema de los medicamentos que se pueden tener en casa y pues obviamente qué medicamentos se deben evitar, ¿no? O sea, qué medicamentos les puedo dar yo a mis hijos que los pueda tener a la mano y que definitivamente no sería recomendable darlos en caso de que tuviera fiebre, tos o malestar, ¿no? Ok. En este punto, entonces vamos a ceñirnos a lo que se ha hecho en general con enfermedad respiratoria, porque allí no habría ninguna diferencia con COVID. Y sería la hidratación, que para efectos prácticos lo consideraríamos como un medicamento, porque es que si no se hidrata, Sí, claro. entra en un estado que puede ser muy perjudicial. Los niños son muy sensibles a la deshidratación. Por eso, en un niño enfermo uno tiene que estar suministrando una buena cantidad de agua y estarlo alimentando, así sea a porciones pequeñas, con alimentos que sean realmente nutritivos. Eso mantiene, digamos, los insumos necesarios para que su sistema de defensa funcione y evita que entre en deshidratación. En cuanto a medicamentos puntuales, la recomendación siempre es, por ejemplo, para el manejo de la fiebre, usar el acetaminofén. Yo sé que se ha generalizado el uso de preparados farmacéuticos con base a otras sustancias, por ejemplo, como el ibuprofeno. Siempre les recomendamos a papá y mamá que con ibuprofeno se tengan ciertas precauciones, porque es una familia de medicamentos diferente al acetaminofén, donde pueden existir otras implicaciones en cuanto a efectos secundarios se refiere, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sistema gástrico y con los riñones. Entonces, desde ese punto de vista, el acetaminofén es un medicamento más seguro, siempre haciendo la salvedad que el acetaminofén es un medicamento y que hay que usarlo a la dosis que lo recomienda su pediatra, porque la sobredosis por acetaminofén es de las condiciones más graves que puede padecer cualquier ser humano. Eso a veces se menosprecia. Sí, claro. De ahí en adelante tratamos de no recomendar uso de medicamentos en casa porque es mejor que sean supervisados y valorados por su médico. Ante cualquier cosa, cualquier situación donde la persona, los papás observen que no pueden controlar los síntomas que se están presentando en casa, lo mejor es acudir a urgencias si es necesario. Y en las condiciones en las que estamos ahora, con la misma salvedad que hacíamos un rato, mientras usted vea que el cuadro puede ser controlado en casa, quédese en casa. Pero pues cuando definitivamente hay cosas que hay que atender dentro del sistema hospitalario, hay que asistir. Ah, perfecto, muy bien, ¿no? Bastante claro, ¿no? Es bastante lógico, ¿no? Además es que últimamente ahora con todo lo que están sacando, como con todas las recomendaciones que están dando a la gente, hay muchos videos en YouTube, en Facebook, inclusive hasta el presidente Donald Trump nos da recomendaciones ilógicas, una cosa absurda. Yo también quería comentarte porque la gente está Sí, haciendo cosas extrañas en su casa por todas las sí, recomendaciones que están dando y eso realmente es malo. No sé si tú quieras añadir algo más con respecto a eso. correcto.
Yo sé que hay un montón de... Primero, hay cosas tradicionales que se hacen y hay innovaciones creativas dadas por las redes sociales. Lo que hemos dicho hasta ahora, alimentación correcta, hidratación y control de la fiebre, es lo que está demostrado. Ninguna de las otras cosas que pueden estar circulando por redes o que la gente le diga tienen un fundamento claro. Por ejemplo, el uso de vitamina C. El Claro. uso de vitamina C a las dosis que se recomiendan y la manera que se toma no marca ninguna diferencia, ninguna. De hecho, el consumo de fruta madura da la suficiente vitamina C que uno necesita para su funcionamiento natural, no porque vaya a prevenir el contagio de ningún virus. El uso, por ejemplo, de todos, no quiero dar marcas, pero de estos preparados alcanforados o Ah, mentolados claro. para Sí. aplicarse en el pecho o en la piel, Mm. de hecho están contraindicados. Porque, por ejemplo, en personas sensibles puede producir una reacción inflamatoria aguda en los bronquios y es mucho peor. Y la otra cosa es que en la base, digamos, en la que están preparadas, esa inhalación de esos vapores, luego cuando entra en contacto con la humedad de los bronquios, vuelve a ser una especie de textura gelatinosa dentro de los bronquios. Entonces, Madre mía. es un tema que se vuelve problemático. Entonces, en resumen, comida sana, control de la fiebre con acetaminofén si es necesario, hidratación y los medicamentos, déjeselos por favor a su médico. Tratar de no buscar soluciones mágicas ni cosas extremadamente creativas porque a veces pueden ser contraproducentes. Muy bien, muy bien. Y lo otro que me preguntaban es que siempre me preguntan lo mismo, y es el tema de las madres y los padres tienen siempre la duda de cómo mejorar las defensas. Entonces, siempre preguntan continuamente si les pueden dar multivitamínicos para fortalecer esas defensas. Me gustaría que les dijeras algo a los padres, porque o sea, me lo preguntan tanto que ya no sé qué más decirles. Digamos, las vitaminas deben ser usadas en condiciones puntuales específicas donde se identifique que hace falta algún elemento. Por ejemplo, si usted tiene una anemia, recibirá por recomendación de su médico hierro. Si usted tiene una anemia que es un poco menos frecuente, que tiene que ver con el déficit de vitamina B12 o ácido fólico, le será recomendado por su médico de manera puntual B12 o ácido fólico. Como dijimos con la vitamina C, no previene ningún contagio y con el consumo de vegetales y fruta habitualmente está. Algunos niños sí necesitan suplementación, pero suplementación, no vamos a prevenir nada, no, son niños que tienen un déficit y hay que suplementarlos. ¿Quiénes son esos niños? Por ejemplo, los niños que padecen desnutrición. Esos niños sí deben ser suplementados con varios de los elementos que le hacen falta. Los niños, por ejemplo, en algunas regiones de este país que son parasitados, tienen parásitos intestinales, por guía del ministerio también se les suministran, por ejemplo, un aporte básico de hierro o de vitamina A, eso está en las guías del ministerio, no me voy a detener mucho en eso porque es un tema que necesita recomendación profesional. Los niños que fueron prematuros, esos niños también durante el curso de su programa Canguro se les suministran vitaminas y algunos elementos a lo largo del tiempo. Pero con esto quiero decir, la suplementación de vitaminas se hace en situaciones específicas, puntuales. No hay una demostración clara que si yo doy, y sobre todo estos polivitamínicos que tienen 1000 cosas en una sola presentación, eso eleve el nivel de defensas. Volvemos a lo básico y a lo elemental. Un cuerpo que descansa bien, que está en buen estado de ánimo, que se alimenta bien y alimentarse bien, nos vamos a la famosa premisa de lo que se llamaba CESA en la dieta, que es completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Si uno tiene una dieta de esas características, completa, equilibrada, suficiente y adecuada, se asume que tiene la materia prima necesaria para que los diferentes órganos que se encargan en el cuerpo humano
de lo que la gente a veces abstractamente suele llamar defensas, trabajen correctamente. Porque es que esa es otra cosa. Lo que nosotros llamamos defensas, el sistema inmunitario, no depende de un solo órgano, depende de muchos órganos, donde intervienen el riñón, los pulmones, el hígado, el vaso, la médula ósea. Entonces lo que hay que asegurarle al cuerpo es que en nuestra nutrición cotidiana y en nuestra nutrición continua, uno siempre esté aportando los nutrientes necesarios para que esos órganos tengan de dónde echar mano para elaborar lo que se llaman los anticuerpos, las citoquinas, en fin. Pero en resumen, elemental y básico: alimentación sana, hidratación, sueño, buen estado de ánimo, y con eso está. Ya habrán situaciones puntuales realmente donde hay un compromiso del sistema inmunitario, donde su médico o el especialista que le corresponda le dirá en ese caso específico qué hacer, pero son situaciones puntuales. Perfecto, muy, muy bien, ¿no? Y esta recomendación es súper importantísima porque, como te digo, siempre nos van preguntando lo mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que dar? Y realmente es bastante sencillo, ¿no? Son las recomendaciones generales que todos deberíamos seguir, ¿no? Muy bien, doctor. Lo otro, ya para finalizar, es el tema de los niños que se encuentran en seguimiento con especialistas de pediatría un poco difíciles de conseguir, ¿no? Como los neuropediatras, el endocrinólogo pediatra. ¿Cuál es la recomendación para esos niños que llegan el seguimiento con esos especialistas y que son a veces tan difíciles de conseguir? ¿Se deben aplazar o existe la posibilidad de que haya consulta por telemedicina, al menos en el sitio donde trabajas tú? ¿Qué es lo que están haciendo? Yo creo que debe plantearse en todos los lugares. Quienes hemos trabajado en el sector público y en el sector privado sabemos de la marcada diferencia que hay en este país en cuanto a esa prestación de servicios. Por lo tanto, especialmente en lo que tiene que ver con las EPS, pero especialmente con el régimen subsidiado, sabemos lo difícil que es conseguir una cita con un especialista y un subespecialista. Mi recomendación puntual sería que papá o mamá, con anticipación, eh, por el medio que les sea efectivo, telefónico o email, se pongan en contacto con la institución que les va a prestar la consulta para que no se pierda. En la medida de lo posible, debería poderse hacer en la virtualidad. Muchas de estas consultas son para que el subespecialista, por ejemplo, revise exámenes de laboratorio o imágenes o algo de ese estilo. Y yo pienso que eso se podría hacer de manera virtual, pero definitivamente tratar de impedir que se pierda esa cita, porque sabemos lo que cuesta la reasignación de una cita como esa. En los hospitales públicos con gran afluencia de pacientes, volver a reasignar una cita como esa podría tardar entre 6 meses a un año. Entonces es un tiempo muy largo, por lo tanto, anticipar con la institución que le va a prestar el servicio para que le planteen de qué manera se puede hacer. Si no se puede hacer desde la virtualidad, la idea sería que pudieran tomarse todas las medidas necesarias, como habíamos dicho en el caso anterior, de agendamiento y de horarios, de tal manera que no haya aglomeración de pacientes en la sala de espera y que el profesional pueda brindar la atención necesaria. Porque si estuviéramos, digamos, en otras condiciones y de hecho en países con un mayor acceso, uno diría, bueno, no hay tanto problema, se aplaza y después se mira cómo se asigna la cita. Pero acá somos conscientes que hay lugares en este país y, y momentos y enfermedades y pacientes que no permitirían el aplazamiento de la cita. Entonces, lo que sí debe hacerse es bajo todas las medidas de seguridad que traten de garantizar que no hayan contagios o probables contagios.
Perfecto. Doctor Freddy, muchísimas gracias de verdad por brindarnos este tiempo. Para nosotros realmente es muy importante, sobre todo para mí, porque, pues, como te decía, nosotros estamos aportando cada uno nuestro granito de arena para intentar ayudar a la gente, sobre Con todo a todo la gusto. gente que está en sitios muy alejados, que no tienen forma de comentar o tener como resolver esas dudas con los pediatras, porque desafortunadamente en muchos sitios, sobre todo en Colombia, en Latinoamérica en general, ¿no? Hay mucho déficit de especialistas, ¿no? En pediatría, en medicina interna y con el resto de las especialidades, ¿no? Entonces, quería agradecerte pues, por brindarnos este tiempo y pues, para poder ayudar a toda la población, a todo lo que podamos hacer, porque sabemos que estamos en una situación difícil, sobre todo por la pandemia que se avecina, ¿no? Latinoamérica hasta ahora está empezando con la pendiente de mortalidad, pues no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Entonces, es un aporte muy valioso y, de verdad, te lo agradezco muchísimo por darnos este momento, este espacio y para podernos resolver todas las dudas que tenemos. Yo quería preguntarte algo en especial, es si tú estás haciendo consulta particular y estamos aquí en la zona de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Bogotá. Entonces, no sé si tú quieres decirle a la población, a la gente que nos ve, pues por si te pueden buscar en algún sitio para hacer consulta telemática o consulta, no sé cómo lo estarás haciendo. Entonces, si nos puedes dar ahí una ayudita, pues te lo agradecemos. Claro que sí. Bueno, primero, con lo anterior, el agradecido soy yo por la invitación y como dije al principio, estoy presto para colaborar en lo que sea necesario. En cuanto a la pregunta, sí, sí, señor. Yo eh, atiendo en mi consultorio particular en la clínica Marlí de Chía y me parece lo más fácil, hay una herramienta digital, usted entra a Google y la busca, se Sí, llama Doctoralia, y mediante Doctoralia coloca doctor Freddy Barrios Segura, médico pediatra, y ahí están todos mis datos. perfecto. Como hablamos durante la conversación que hemos tenido, sí hemos restringido un poco la consulta presencial y esta epidemia nos ha enseñado a todos y dentro de las cosas que nos ha enseñado, pues sí, también hemos migrado a este mundo de la virtualidad. Entonces, estamos brindando consultas de teleasesoría mediante la plataforma que les conté de Doctoralia. Entonces, allí encuentran todos mis datos y hay una manera de agendar la cita y podemos hacerlo sin ningún problema eh, de manera virtual y Ah, cuando se perfecto, vayan muy dando bien, las ¿no? condiciones, Sí, claro. se podrán ir haciendo de manera presencial, pero sí, estamos para servir. Ah, Claro que sí. perfecto. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que sí, porque yo entiendo que los padres están un poco asustados y tener una forma de poder buscar un pediatra, al menos así sea virtual, es una buena herramienta Con todo gusto. esencial y importantísimo, ¿no? En este momento tan crítico en el cual estamos pasando. Pues, doctor, ¿no? Sin nada más, muchísimas gracias, de verdad que sí, por estar aquí con nosotros. Pues nada, intentaremos a ver si algún día te puedes conectar con nosotros en Facebook Live. Yo hago Facebook Live a muchos días de la semana, a ver si en algún momento Perfecto. te animas, pues bienvenido y pues, muchísimas gracias por todo. Así que Con un todo abrazo gusto. y que estés muy bien, ¿eh? Muchas Gracias. gracias. Bueno, Adiós. adiós.